Bienvenidos a Audio Mentores. Este es tu espacio para descubrir y disfrutar de las grandes obras literarias que han trascendido a lo largo de los siglos. Si eres un amante de los libros, las historias que nos enseñan sobre la vida, la lucha y la humanidad, estás en el lugar correcto. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo ahora mismo. Da like a este contenido y activa la campanita de notificaciones para asegurarte de que no te pierdas ni un solo capítulo de nuestras fascinantes narraciones. Así, serás parte de nuestra comunidad de oyentes apasionados por el conocimiento y la reflexión. Hoy, tenemos el honor de presentar una de las obras más emblemáticas de la Revolución Francesa, Ángel Pitou, escrita por el gran Alejandro Dumas. Este relato no solo es un viaje literario a través de uno de los periodos más turbulentos de la historia, sino también una exploración profunda de los ideales de libertad, justicia y sacrificio. A lo largo de los próximos 15 capítulos, nos adentraremos en la vida de Ángel Pitou, un joven que, sin saberlo, será arrastrado por los vientos de la historia. Conoceremos sus sueños, sus desafíos y sus decisiones cruciales en un momento en que las calles de París se llenaban de gritos de revolución y esperanza. A través de su mirada, exploraremos los conflictos internos y externos de una nación que lucha por su libertad. Pitou, en su viaje, no solo se enfrenta a la violencia y la guerra, sino también a las preguntas existenciales sobre lo que significa ser verdaderamente libre. Cada capítulo de esta serie está cuidadosamente diseñado para llevarte de la mano de un joven cuyo destino está marcado por la historia misma. Cada paso que da, cada elección que toma, nos muestra no solo los dilemas de su tiempo, sino también lecciones que siguen siendo válidas hoy. Si alguna vez te has preguntado cómo una persona puede cambiar el curso de su vida y del mundo que la rodea, Ángel Pitou te ofrecerá una respuesta llena de valentía, sufrimiento y redención. Queremos que disfrutes de cada momento de esta narración. Si alguna vez has sentido la fuerza de la historia, el poder de las ideas y el peso de las decisiones personales, este relato resonará contigo. Quédate con nosotros en este viaje por los pasajes más apasionantes de la Revolución Francesa, donde la lucha por la libertad se encuentra con los límites del ser humano. Ahora, sin más preámbulos, acompáñanos en el primer capítulo de Ángel Pitou, donde todo comienza. Disfruta de la historia y sigue con nosotros en cada paso del camino. Capítulo 1. El inicio de un destino. La historia de Ángel Pitou se entrelaza con los vientos de cambio que soplaban a finales del siglo XVIII en Francia. En un pequeño y pintoresco pueblo a las afueras de París, Ángel vivía una vida sencilla junto a su madre, una mujer de nobleza pero cuyo corazón pertenecía a los humildes. Su padre, un soldado que había luchado en las guerras pasadas, había dejado este mundo en busca de gloria, dejando a su esposa e hijo al cuidado del hogar. Ángel, aunque joven, ya comenzaba a sentir un peso en su alma. Mientras los demás niños del pueblo se ocupaban de las tareas cotidianas, él soñaba con algo más. Los campos de trigo que se extendían hasta el horizonte le parecían, de alguna manera, una metáfora de su propia vida, amplia, llena de posibilidades, pero también marcada por una sensación de vacuidad, como si estuviera destinado a algo más grande. ¿Qué significa ser libre? Era una pregunta que Ángel se hacía a menudo. Los susurros de la libertad, tan a menudo mencionados por los adultos, no llegaban a hacerle sentido por completo. En su corazón, la libertad no era solo la ausencia de cadenas, sino algo más profundo, algo que implicaba la justicia y la dignidad para todos. En las charlas de su madre con los vecinos, las noticias que llegaban de París eran cada vez más inquietantes. Hablaban de la opresión de los más pobres, de las injusticias del gobierno y de las voces que comenzaban a alzar el grito por la igualdad. Los ecos de la Revolución Francesa comenzaban a sentirse en cada rincón del país, aunque el joven Pitou aún no entendía cómo ese llamado afectaría su vida. La sangre que se derramaba en París, la furia de un pueblo cansado, eran solo rumores en su pequeño y apacible hogar. Pero todo eso estaba por cambiar. Una tarde de verano, mientras caminaba cerca del río que atravesaba el pueblo, Ángel fue testigo de una escena que marcaría el inicio de su propia transformación. Un grupo de campesinos se acercó a la casa de su madre, cansados, con las manos ásperas de trabajar la tierra, pero con una determinación en sus rostros que no podían ocultar. Hablaban de las injusticias que sufrían, del hambre que los azotaba, y de cómo, aunque trabajaban más que nunca, siempre eran olvidados por quienes ostentaban el poder. Uno de los hombres, un anciano de rostro curtido por los años, habló con voz profunda, llena de una pasión que impresionó a Ángel.
Nos han pisoteado durante tanto tiempo que ya no sabemos si la dignidad existe. Pero la revolución está aquí, y no podemos quedarnos atrás. Todos debemos levantarnos, incluso aquellos como tú, que aún no han visto la furia del pueblo. Esas palabras golpearon a Ángel con una fuerza inesperada. Aunque no comprendía del todo el significado de la revolución, sentía en su interior que algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la estructura del mundo que conocía. A partir de ese momento, la figura de esos campesinos, su dolor, su esperanza y su determinación, no abandonaron la mente del joven Pitou. En cada rincón de su ser, algo comenzó a despertar. La inquietud que había sentido durante años ahora parecía tener una forma, un rostro, un propósito. Esa tarde en el río, en medio de la conversación entre su madre y los campesinos, se sembró en su corazón una semilla de cambio. ¿Es esto lo que significa ser libre?, pensó Ángel. Luchar por algo más grande que uno mismo. El tiempo pasó, pero la idea de la revolución comenzó a infiltrarse en todos los aspectos de su vida. El joven ya no podía ignorar lo que ocurría en París. Las noticias eran cada vez más intensas. Las calles de la ciudad se llenaban de tumultos, de voces pidiendo justicia. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad ya no eran solo palabras, eran el grito de una nación que pedía a gritos ser escuchada. Una tarde, mientras Ángel ayudaba a su madre con las labores diarias, llegó un mensajero de París. La carta que traía era para él. La abrió con prisa, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, y leyó las palabras que cambiarían el curso de su vida. Ángel Pitou ven a París. La causa te necesita. Eran las palabras que había estado esperando sin saberlo. El llamado definitivo. La vida tranquila que había conocido hasta ese momento, en su pequeño pueblo, había llegado a su fin. El joven sabía, en su interior, que el destino le tenía reservado algo más grande, algo que iría más allá de los límites de su hogar. París, la ciudad que en los rumores de su madre había sido llamada el centro de la revolución, era ahora el lugar donde debía estar. Este es mi momento, pensó Ángel, la libertad me llama, y no puedo quedarme atrás. Antes de partir, Ángel miró una última vez su hogar, ese pequeño rincón del mundo que lo había visto crecer. No sabía si volvería, no sabía qué le deparaba el futuro, pero algo dentro de él le decía que no podía ignorar el llamado de la historia. Mi destino no es solo mío, se dijo. Es el de todos nosotros. Con el corazón lleno de esperanza y miedo al mismo tiempo, Ángel Pitou emprendió su viaje hacia París. Allí, en las agitadas calles de la ciudad, encontraría su lugar en la revolución, un lugar que lo definiría como hombre y como luchador por la libertad. La historia que comenzaba en ese instante no solo era la suya, sino también la de un país entero. Capítulo 2. El viaje hacia el destino. El viaje de Ángel Pitou hacia París no fue uno de esos viajes que se olvidan fácilmente. Era un trayecto largo, solitario y lleno de incertidumbres. Cada paso que daba lo alejaba más de su vida tranquila en el pueblo y lo acercaba a una ciudad que estaba a punto de estallar en una revolución que cambiaría la historia del mundo. A medida que se alejaba de su hogar, Ángel sentía en su pecho una mezcla de emoción y miedo. Nunca había estado tan lejos de su madre, de su gente, de todo lo que conocía. Sin embargo, sabía que no podía retroceder. Había una fuerza más grande que él, una necesidad interior que lo empujaba hacia adelante, hacia la gran ciudad, hacia el corazón de la revolución. Mientras viajaba, pensaba en las palabras que había oído en el pueblo, las palabras de aquellos campesinos que, aunque oprimidos, tenían una determinación férrea en sus corazones. La revolución está aquí, y no podemos quedarnos atrás. El eco de esas palabras resonaba constantemente en su mente. ¿Qué significaba realmente esa revolución? ¿Qué implicaba unirse a la causa? Ángel no lo sabía con certeza, pero sabía que no podía quedarse en la ignorancia, que debía ser parte de lo que estaba por venir. El paisaje que veía desde su caballo era hermoso, pero a la vez desolador. Los campos verdes, las pequeñas aldeas que veía en el camino, parecían estar atrapados en un tiempo que ya no existía, un tiempo que pronto quedaría atrás. La Francia que conocía, la Francia tranquila y rural, estaba a punto de transformarse. ¿Acaso todo esto desaparecerá?, pensaba Ángel mientras avanzaba. ¿Serán estas tierras un recuerdo lejano? La noche cayó rápidamente sobre el camino. Ángel encontró refugio en una posada modesta, donde se unió a otros viajeros que,
como él, se dirigían a París. Entre ellos había comerciantes, soldados y algunos campesinos que, al igual que Ángel, sentían el aire cargado de algo que estaba por suceder. Mientras compartían una comida sencilla, los murmullos sobre la revolución comenzaron a llenar el ambiente. Uno de los hombres, un viejo comerciante de rostro curtido y mirada sabia, comenzó a hablar con voz grave: la situación en París es insostenible. El pueblo está harto, y los nobles no hacen más que apretar las cuerdas de la miseria. Esta revolución no será fácil, pero es lo único que podemos esperar. Si queremos un futuro diferente, debemos tomar las riendas de nuestro destino. Ángel escuchaba atentamente. Aunque aún no comprendía todos los detalles, sí sentía la urgencia en las palabras de aquel hombre. Algo estaba cambiando en el aire, algo que no podría detenerse. El futuro está en nuestras manos, pensó Ángel. Es momento de actuar. Al amanecer, Ángel reanudó su viaje. A medida que se acercaba a París, la emoción lo embargaba. ¿Qué encontraré allí?, se preguntaba. ¿Cómo podré contribuir a esta causa tan grande? En el fondo, sentía que el destino lo estaba llevando hacia algo más grande que él mismo, algo que trascendía sus propios deseos. Finalmente, después de varios días de viaje, Ángel llegó a las puertas de París. La ciudad era aún más imponente de lo que había imaginado. Las calles, llenas de vida y bullicio, reflejaban la agitación que se vivía en el corazón de Francia. Los carteles de protesta, los gritos de los revolucionarios, y las miradas desafiantes de aquellos que luchaban por un cambio, daban la bienvenida al joven Pitou. Al principio, todo parecía abrumador. Las calles estaban llenas de gente que marchaba, que se congregaba en plazas, que discutía apasionadamente sobre la libertad y la igualdad. Ángel, con su espíritu ingenuo pero decidido, no sabía por dónde comenzar. No conocía a nadie en la ciudad, ni sabía a quién acudir. Sin embargo, una sensación inexplicable lo guiaba, como si hubiera algo o alguien esperando por él en esta enorme ciudad. Este es el lugar donde debo estar, pensaba Ángel, mientras observaba la multitud a su alrededor. Aquí es donde la historia se está escribiendo. Poco después de su llegada, Ángel fue recibido por un grupo de hombres que, al parecer, formaban parte de la resistencia revolucionaria. Eran hombres de distintas edades y orígenes, pero todos compartían la misma pasión por la causa. Ángel se presentó, y pronto fue aceptado entre ellos. Uno de los líderes del grupo, un hombre de mediana edad con ojos intensos, le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Bienvenido, Pitou. Aquí no hay espacio para los indecisos. Si has llegado hasta nosotros, es porque tienes un propósito. La revolución necesita hombres como tú». Aunque el camino que se le presentaba estaba lleno de peligros y desafíos, Ángel no dudó ni un momento. Sabía que su lugar estaba allí, al lado de aquellos que luchaban por la libertad y la justicia. La revolución no era solo un ideal abstracto, era una necesidad urgente, una fuerza imparable que transformaría no solo a Francia, sino al mundo entero. «Estoy listo», pensó Ángel, mientras se unía a la causa con la certeza de que, al hacerlo, no solo cambiaba su destino, sino también el de su nación. Capítulo 3. La revolución comienza a tomar forma. El día siguiente a su llegada a París, Ángel Pitou se despertó con una sensación de agitación en el aire. La ciudad, aunque llena de vida, respiraba una tensión palpable. Cada rincón parecía estar marcado por la influencia de la revolución, y las calles resonaban con los gritos de libertad, igualdad y fraternidad. El suelo de la ciudad parecía estar cubierto de una capa invisible de inquietud y esperanza. Pitou no había tenido tiempo de descansar completamente. El grupo de revolucionarios que lo había acogido le asignó una tarea rápidamente. «La revolución no espera, y tampoco podemos hacerlo», le dijo el líder del grupo, un hombre de mirada firme y rostro decidido. «Aquí no se trata de palabras, se trata de acciones. Tienes que aprender rápido, Pitou. El destino de Francia está en nuestras manos». Ángel, aunque joven e inexperto, comprendió la gravedad de sus palabras. Durante las siguientes horas, fue testigo de cómo los revolucionarios se organizaban. En las plazas, los hombres discutían estrategias, planificaban marchas y organizaban manifestaciones. Mientras tanto, las mujeres se reunían en grupos para repartir panfletos que instaban al pueblo a levantarse. Los carteles de la monarquía estaban siendo arrancados de las paredes y reemplazados por símbolos de la revolución.
Esto es lo que ha estado sucediendo en todo el país, pensaba Ángel mientras observaba la escena. El pueblo se ha levantado. Ya no hay marcha atrás. A medida que avanzaba el día, Ángel fue enviado a diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Unos le indicaron que ayudara a organizar una manifestación en la plaza central, otros lo enviaron a recopilar información sobre los movimientos de la Guardia Real. Cada tarea le daba una nueva perspectiva sobre lo que estaba ocurriendo a su alrededor. No solo se trataba de una lucha por la libertad, sino también de una lucha por la supervivencia. A lo largo de su día, se encontró con varias personas que compartían sus ideales. Uno de ellos fue un joven llamado Michel, que se unió al grupo poco después de que Pitou llegara a París. Michel, de cabello largo y ojos llenos de pasión, parecía ser el tipo de hombre que no temía decir lo que pensaba. Durante su primera conversación, Michel le dijo a Ángel: «Lo que estamos haciendo aquí es más que una simple revolución. Estamos creando un nuevo futuro. Este es el principio de un cambio que no solo afectará a Francia, sino a todo el mundo». Ángel escuchaba atentamente, y aunque su corazón latía con fuerza por la causa, había una parte de él que aún no comprendía del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. ¿De veras este levantamiento cambiará al mundo?, se preguntaba. Pero al mirar a su alrededor y ver el fervor en los ojos de los demás, algo le decía que sí. La revolución era más grande que cualquier individuo, era una fuerza imparable que transformaba no solo la nación, sino el futuro mismo. Más tarde esa noche, Ángel fue testigo de un evento que reforzó aún más su determinación. En una de las plazas principales de París, se celebró una gran asamblea. La multitud, reunida en masa, escuchaba con atención a un orador que, con palabras llenas de fuego, convocaba al pueblo a unirse al movimiento revolucionario. El pueblo ha sufrido suficiente. Ya es hora de que tomemos el control de nuestro destino. Unidos seremos invencibles. El clamor de la multitud que siguió esas palabras llenó de energía el aire. Ángel sintió que un fuego se encendía dentro de él. «Es ahora o nunca», pensó mientras observaba a los miles de hombres y mujeres que, hombro con hombro, clamaban por justicia. La emoción que sentía era indescriptible. Nunca antes había experimentado una sensación tan profunda de unidad y propósito. El futuro de Francia estaba en juego, y Ángel, por fin, entendió que él tenía un papel que desempeñar en esa historia. Durante la asamblea, el líder de su grupo, junto con otros revolucionarios, comenzó a trazar estrategias sobre cómo podrían avanzar. «La monarquía está cerca de su fin», dijo el líder, «pero debemos ser cuidadosos. No podemos permitirnos errores. Necesitamos que el pueblo se mantenga unido. Sin unidad, no habrá victoria». Esa noche, Ángel no pudo dormir. Se encontraba en un estado de inquietud, sabiendo que cada paso que daban lo acercaba más a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Las palabras de Michel, el joven revolucionario, resonaban en su mente: «Estamos creando un nuevo futuro». Era un futuro por el cual valía la pena luchar, y Ángel estaba dispuesto a hacerlo. A la mañana siguiente, su grupo recibió noticias de que la situación en los barrios cercanos se había vuelto aún más tensa. Los revolucionarios comenzaban a enfrentarse directamente con las fuerzas del orden, y Ángel sabía que, en cualquier momento, la revolución podría desbordarse. «Esto ya no es solo un levantamiento de ideas, es una guerra», pensó mientras se preparaba para enfrentar el día. Así, en medio del bullicio y la conmoción de la ciudad, Ángel Pitou se adentró más y más en el epicentro de la revolución. Cada paso que daba le traía nuevas revelaciones y lo acercaba al destino que lo aguardaba. Capítulo 4. El fuego de la revolución. La revolución, como un incendio imparable, comenzaba a extenderse por cada rincón de París. Ángel Pitou, que había llegado a la ciudad con el corazón lleno de dudas e incertidumbre, ya no era el mismo joven que había atravesado las puertas de la gran urbe. La influencia del movimiento y la pasión que lo rodeaban lo habían transformado. El ardor de los ideales revolucionarios se había apoderado de él. Esa mañana, Ángel fue convocado a una reunión con los líderes del grupo. La ciudad parecía estar en constante agitación, y las noticias llegaban de todos lados. El pueblo seguía avanzando, los nobles se refugiaban en sus palacios, pero la lucha del pueblo no se detenía. El líder del grupo, un hombre de voz grave y mirada feroz, se levantó en medio de la sala y comenzó a hablar con intensidad. «El momento ha llegado. Hemos esperado demasiado tiempo. No podemos seguir viviendo bajo este yugo.
Es hora de tomar París. Las palabras del líder resonaron con fuerza en el corazón de todos los presentes. La monarquía está temblando. Los nobles ya no tienen poder. Ahora somos nosotros quienes tenemos el control de la ciudad. Ángel escuchaba atentamente, sintiendo cómo el fervor de la causa lo envolvía. Aunque su papel en la revolución era todavía pequeño, se sentía parte de algo mucho más grande. Este es nuestro momento, pensó, mientras sentía una oleada de determinación en su interior. No hay marca atrás. A lo largo de esa jornada, Ángel se unió a los otros revolucionarios en la plaza principal. La multitud había crecido aún más en comparación con el día anterior. El aire estaba cargado de un fervor imparable, y los gritos de libertad y igualdad retumbaban en cada rincón de la ciudad. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Todo está a punto de estallar, pensaba Ángel, mientras observaba a su alrededor. Al caer la tarde, una de las primeras acciones de la revolución comenzó a tomar forma. Un grupo de revolucionarios, encabezado por varios de los hombres que conocía, se dirigió hacia el Palacio Real. Si queremos que esta revolución sea un éxito, debemos desmantelar el poder de la monarquía de una vez por todas, dijo el líder mientras avanzaba, con el rostro lleno de determinación. Los revolucionarios marchaban con paso firme, armados con garrotes y antorchas. La ciudad entera parecía haber caído bajo la influencia del pueblo. La escena era impresionante. La multitud avanzaba en oleadas, todos gritando al unísono, exigiendo justicia y la caída de aquellos que oprimían al pueblo. El pueblo unido jamás será vencido, resonaba por toda la plaza, mientras las puertas del Palacio Real se cerraban para proteger a la familia real. Ángel, inmerso en la multitud, se sintió como parte de un todo, como una sola fuerza que no podía ser detenida. La imagen del palacio, imponente y majestuoso, ahora parecía una fortaleza decadente que ya no podía sostenerse en pie frente al poder del pueblo. Los nobles, que en su momento habían mirado con desdén a los pobres, ahora se encontraban en su lugar, acosados y desbordados por la ira popular. Es el fin de una era, pensó Ángel, mientras observaba cómo la muchedumbre se preparaba para tomar el palacio. El futuro está aquí, y es nuestro. Durante esa misma noche, la revolución dio un paso decisivo. Los revolucionarios, decididos a terminar con el viejo régimen, irrumpieron en los aposentos de la familia real. Ángel, que había seguido los acontecimientos desde la plaza, no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Es esto lo que hemos estado esperando?, se preguntaba, mientras veía cómo los nobles eran arrestados y sacados de sus habitaciones. En medio del bullicio, Ángel se acercó a uno de los líderes que había estado dirigiendo la toma del palacio. El hombre, con el rostro lleno de sudor y la mirada fija, le dijo: «La revolución no da tregua. Hemos ganado una batalla, pero la guerra sigue. Ahora, debemos asegurar que el poder nunca vuelva a caer en manos de la aristocracia». Aunque la victoria parecía haber sido alcanzada, Ángel sabía que la lucha no había terminado. Esto es solo el comienzo, pensaba, mientras observaba el rostro de cada hombre y mujer que luchaba a su lado. La revolución no solo se trataba de derribar a los poderosos, se trataba de un cambio profundo, un cambio que afectaría la vida de todos, desde el campesino más pobre hasta los nobles más adinerados. Lo que estamos haciendo aquí cambiará el mundo, pensaba Ángel, mientras se adentraba más en el corazón de París, con la convicción de que su lugar estaba allí, en medio de la revolución. Capítulo 5. Las sombras de la venganza. La revolución seguía avanzando, y con cada día que pasaba, la atmósfera en París se tornaba más densa, como una tormenta que se desataba lentamente. Ángel Pitou, ahora más consciente de la magnitud de lo que estaba viviendo, ya no se encontraba tan desorientado como al principio. Su rostro, antes marcado por la incertidumbre, reflejaba ahora una firme determinación. Pero en su interior, una creciente sensación de duda comenzaba a asentarse. ¿Es esto lo que realmente buscábamos? ¿Un mundo mejor o simplemente el caos? Pensaba, mientras veía cómo el pueblo avanzaba y el poder de la monarquía caía rápidamente. En la mañana de ese día, un mensaje urgente llegó al grupo de revolucionarios de los cuales Pitou formaba parte. Las noticias sobre la situación del Palacio Real se habían intensificado. «Hay rumores de que la familia real está tratando de escapar», dijo uno de los líderes con el rostro sombrío. «No podemos permitir que eso suceda. Si logran huir, todo lo que hemos hecho será en vano». Ángel no podía creer lo que oía.
La familia real, que hasta hace poco había sido el símbolo de la opresión, ahora era vista como una amenaza que debía ser eliminada por completo. ¿Huir? ¿Es posible que haya aún quienes los protejan?, se preguntaba, mientras se preparaba para lo que vendría. Los revolucionarios, decididos a evitar cualquier intento de fuga, se organizaron rápidamente. El líder del grupo, un hombre que siempre parecía tener una solución para todo, dio las órdenes con calma y precisión. Debemos rodear la ciudad. No dejaremos que nadie escape. La justicia no puede ser una promesa vacía. Necesitamos actuar rápido. La urgencia en sus palabras era palpable, y aunque Ángel sentía la presión, no dudó ni un instante. A medida que avanzaban por las calles, la atmósfera se volvía más tensa. Las miradas de los parisinos se fijaban en ellos, unos con aprobación y otros con temor. Los rostros de los más viejos reflejaban una mezcla de resignación y esperanza, mientras que los más jóvenes, como Ángel, parecían estar decididos a continuar la lucha, sin importar las consecuencias. Ángel, observando todo a su alrededor, comenzó a sentir el peso de la situación. ¿Estamos haciendo lo correcto?, se preguntaba, mientras veía cómo las calles se llenaban de más y más revolucionarios. La ciudad parecía ser un campo de batalla en el que se libraba una guerra por el futuro de Francia, una guerra en la que las vidas de todos estaban en juego. Cuando llegaron al Palacio Real, la tensión alcanzó su punto máximo. Los revolucionarios se distribuyeron por todo el perímetro, esperando la señal para actuar. Los sonidos de los cañones y las marchas militares, cada vez más cercanos, llenaban el aire, mientras los revolucionarios se preparaban para el choque final. No hay vuelta atrás, pensaba Ángel, mientras sentía el pesado silencio que envolvía la plaza. El líder del grupo, al notar que el palacio comenzaba a vaciarse de sus ocupantes, ordenó que entraran. La familia real no puede escapar, dijo con voz firme, como si lo estuviera diciendo a sí mismo. La multitud comenzó a moverse como una sola masa, marchando hacia el palacio, su único objetivo: arrestar a los miembros de la realeza y poner fin al antiguo régimen de una vez por todas. En el interior del palacio, el pánico había comenzado a hacer mella. Los sirvientes corrían de un lado a otro, y las puertas de las habitaciones se cerraban con rapidez. Pero fue en ese momento cuando los revolucionarios irrumpieron en la sala del trono. «El fin ha llegado», exclamó el líder, levantando su espada al aire. «La monarquía ha caído». Ángel observó la escena con una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Es esto lo que realmente queríamos?, se preguntaba mientras veía a los nobles, ahora prisioneros, ser arrastrados por las escaleras del palacio. Los ojos de la familia real, llenos de miedo y desconcierto, se encontraron brevemente con los de Ángel. En ese instante, algo cambió en él. ¿Son realmente culpables?, pensó, pero pronto se dio cuenta de que la revolución no se trataba de justicia, sino de un cambio profundo y radical que borraba todo vestigio del viejo orden. A pesar de la victoria, las emociones de Ángel eran complejas. Mientras los revolucionarios celebraban su triunfo, él se quedó atrás, mirando a los prisioneros que eran llevados hacia su destino. ¿Es este el mundo nuevo por el que luchamos?, se preguntaba, pero las respuestas aún no estaban claras. La noche se fue apoderando de la ciudad, y con ella, la sensación de que la revolución había cruzado una línea peligrosa. La venganza, una de las fuerzas más poderosas que habían empujado a los revolucionarios, ya no parecía un simple deseo de justicia, sino una sed de sangre que se iba extendiendo sin control. Ángel, mientras caminaba por las calles de París, vio cómo los gritos de victoria se convertían en murmuraciones de incertidumbre. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero también sentía que algo había cambiado dentro de él. ¿Qué queda cuando el polvo se asienta? ¿Qué queda después de que la justicia se haya impuesto? La revolución, con su fervor y pasión, había alcanzado un punto sin retorno. Y Ángel Pitou, aunque aún lleno de dudas, sabía que su destino estaba irrevocablemente ligado a ella. Capítulo 6. La huella de la culpa. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre la ciudad de París, lanzando una luz fría y distante sobre las calles llenas de escombros y rastros de la batalla que había marcado la noche anterior. Aunque la revolución seguía avanzando con paso firme, un sentimiento de incertidumbre comenzó a apoderarse de aquellos que, como Ángel Pitou, se veían atrapados entre la necesidad de actuar y la carga moral de sus decisiones. Ángel caminaba por las calles solitarias, sus pensamientos oscilando entre la emoción de la victoria y la amargura de los actos que acababan de ocurrir.
¿Esto es lo que queríamos realmente?, se preguntaba, mientras veía cómo las huellas de sangre y el eco de los gritos seguían resonando en su mente. Había visto a los nobles ser arrastrados por las escaleras del palacio, sus miradas desesperadas y sus cuerpos tambaleantes marcando el final de una era. ¿Pero qué ha cambiado realmente?, pensaba, mientras sentía que el peso de la decisión que habían tomado, lo que él había sido parte de, se asentaba lentamente sobre sus hombros. El líder de los revolucionarios, cuya mirada nunca se había desviado de su objetivo de tomar el poder, parecía disfrutar del triunfo con una fría indiferencia. A su alrededor, los demás miembros del grupo celebraban con entusiasmo, como si la victoria significara la redención de todo un pueblo. Sin embargo, Ángel no podía compartir esa alegría. ¿Acaso la muerte de los viejos opresores traerá paz o solo más sufrimiento? Reflexionaba sobre las palabras que había escuchado en su juventud, palabras que hablaban de una revolución que traería libertad, pero que, en cambio, parecía consumirlo todo con su voracidad. El eco de la celebración se desvaneció rápidamente cuando Ángel fue convocado para una reunión con los líderes de la facción más radical de los revolucionarios. Se encontraba en la sede secreta de su grupo, una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde la decisión de qué hacer con los prisioneros aún no se había tomado. Ángel, hemos hecho lo que teníamos que hacer. La familia real ya no es un obstáculo para nuestra causa. Ahora debemos asegurar que la justicia se cumpla. La guillotina será nuestra señal de que el antiguo régimen ha caído de manera definitiva. Las palabras del líder resonaban en su mente como un martillo golpeando un yunque. ¿Justicia?, se preguntaba. ¿Qué justicia se busca cuando no hay juicio? En ese mismo instante, otro miembro del grupo interrumpió la conversación. Pero, ¿qué pasa con aquellos que han luchado junto a nosotros? ¿Con los que han caído? No podemos olvidarnos de ellos. Su voz, llena de angustia, expresaba lo que muchos sentían, pero pocos se atrevían a decir. La tensión se palpaba en el aire. Ángel, mirando a los ojos de su compañero, sintió una punzada de compasión, pero no pudo evitar pensar que la verdadera lucha no era por la libertad, sino por el poder. La revolución nos ha hecho ciegos a nuestra humanidad, pensó, mientras veía cómo la rabia y el deseo de venganza comenzaban a sobrepasar el propósito inicial de lucha. La discusión continuó, pero Ángel, cada vez más distante, ya no podía centrarse en las palabras que se decían. Su mente estaba en otro lugar. ¿Cómo hemos llegado a este punto?, pensaba, mientras los ecos de la revolución retumbaban en sus oídos. ¿Cómo hemos permitido que la sed de venganza ocupe el lugar de la justicia? Las horas pasaron y, finalmente, se llegó a la conclusión de que los prisioneros debían ser ejecutados de inmediato, sin un juicio formal. Ángel, con el rostro impasible, observó cómo sus compañeros firmaban la sentencia de muerte. Es inevitable, se dijo a sí mismo, pero la palabra no le ofreció consuelo. Esa misma tarde, la ciudad se preparaba para otro espectáculo macabro. La guillotina, símbolo del cambio radical, estaba erguida en la plaza principal. Las multitudes se agolpaban, ansiosas por presenciar el fin de una era. Ángel, que en un principio había creído en la nobleza de la causa revolucionaria, comenzó a cuestionar cada una de sus decisiones. ¿Es esto lo que queríamos? ¿Una revolución que no distingue entre justicia y venganza? Las preguntas sin respuesta lo atormentaban mientras caminaba hacia la plaza, sintiendo el peso de la culpa apoderándose de su alma. Al llegar a la plaza, vio la escena con una claridad brutal. Los prisioneros eran conducidos hacia la guillotina, sus pasos lentos y vacilantes, sus rostros marcados por el miedo y la resignación. El murmullo de la multitud crecía, una marea de júbilo y furia mezclados. Ángel se detuvo en el borde de la plaza, observando en silencio. El líder de la revolución, con su rostro impasible, alzó su mano para dar la señal. En ese momento, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Ángel. ¿Soy yo también parte de esto?, se preguntó, mientras veía cómo las cuchillas caían con un sonido ensordecedor. Los cuerpos caían uno tras otro, y con ellos, la esperanza de que la revolución pudiera ser algo más que una lucha por el poder. La justicia, pensó, había quedado en el camino. Al final del día, cuando las multitudes comenzaron a dispersarse, Ángel permaneció en la plaza. La sangre de los que caen será el precio de nuestra libertad, dijo una voz a su lado, pero Ángel no pudo encontrar consuelo en esas palabras. ¿Es este el camino hacia la paz? ¿O solo un ciclo de odio que se repite una y otra vez?
A medida que la noche caía sobre París, Ángel Pitou se encontraba perdido entre los ecos de la revolución. La victoria había llegado, pero a un precio que ni siquiera él podía comprender por completo. Capítulo 7. Las sombras de la desesperación. El tiempo avanzaba, pero la revolución no parecía dispuesta a dar tregua. París, que alguna vez fue una ciudad llena de esperanza, ahora era un lugar donde los ecos de la violencia y el temor dominaban cada rincón. La multitud, antes fervorosa y llena de ideales, parecía haberse convertido en una masa insensible, más interesada en la venganza que en la libertad. Para Ángel Pitou, la lucha ya no se trataba de una causa noble, sino de una constante lucha interna, donde la culpa y la desesperación lo consumían lentamente. Pitou caminaba por las calles, sus pasos resonando en el empedrado mientras el viento frío lo envolvía. El aire parecía cargado de una melancolía pesada, como si la ciudad misma estuviera atrapada en las sombras de lo que alguna vez fue un sueño de libertad. ¿Hemos logrado algo o simplemente hemos dejado que la ira gobierne nuestras decisiones? Pensaba mientras observaba la indiferencia con la que las calles se llenaban de nuevas víctimas, de nuevos prisioneros de la revolución. Cada uno de esos rostros marcados por el sufrimiento era un recordatorio de que, aunque la causa pretendiera ser justa, el precio que se estaba pagando era más alto de lo que se había anticipado. En ese ambiente tenso y sombrío, Pitou se encontraba con una figura conocida. Era un viejo amigo de los días previos a la revolución, un joven idealista que había luchado con fervor por la libertad, pero que ahora parecía haber perdido la luz que lo había motivado. «Ángel, ¿es esto lo que queríamos?», le preguntó con una voz quebrada, llena de incertidumbre. Ángel, aunque había tratado de esconder sus propios sentimientos, no pudo evitar sentirse identificado con la angustia de su amigo. «No sé si lo que queríamos es lo que estamos viendo ahora», respondió, sus palabras flotando en el aire mientras el ruido de la ciudad los envolvía. La duda, esa que había empezado a germinar en su corazón, parecía haberse transformado en una verdad incontestable. La justicia que buscábamos se ha convertido en una sombra. Los que luchamos por un futuro mejor, ¿acaso no nos estamos perdiendo en el mismo caos que queríamos erradicar? El silencio se instaló entre ellos, pesado e incómodo. Ambos sabían que no había respuestas fáciles, pero la pregunta seguía latente. ¿Qué había ocurrido con la nobleza de la revolución? ¿Dónde había quedado el deseo de libertad cuando la violencia se convirtió en la única moneda de cambio? Los días transcurrían y la atmósfera de París se volvía cada vez más asfixiante, más oscura. La situación en la ciudad había empeorado. La violencia no cesaba, y las ejecuciones seguían en marcha, uno tras otro, sin juicio ni remordimiento. Los enemigos de la revolución caían, pero la sensación de justicia se desvanecía con cada caída. Ángel, que antes había creído en el poder de las armas y en la fuerza de un pueblo unido por un ideal, ahora se encontraba cuestionando la validez de todo lo que había hecho. ¿Vale la pena todo esto?, se preguntaba una y otra vez, sintiendo como el vacío lo invadía. Esa tarde, mientras las sombras de la noche comenzaban a apoderarse de la ciudad, Ángel fue llamado nuevamente por los líderes revolucionarios. Esta vez, la reunión era en un lugar apartado, lejos de los ojos curiosos de la multitud. Cuando llegó, los líderes ya estaban allí, discutiendo con fervor sobre los próximos pasos a seguir. Necesitamos asegurarnos de que la revolución no pierda fuerza. Los enemigos siguen presentes, y debemos actuar antes de que nos destruyan desde adentro, dijo uno de los líderes, con un tono de determinación que resonó en los oídos de Ángel como un eco lejano. Ángel observó a los demás, sus rostros marcados por la tensión y la impaciencia. La revolución está luchando por sobrevivir, pensó, mientras sentía que la lucha externa se había convertido en un reflejo de su propia batalla interna. ¿Hasta cuándo podremos seguir en este camino? La pregunta lo atormentaba, y cada vez más comenzaba a dudar de la respuesta. La lucha por la libertad se había transformado en una espiral de desesperación, y la revolución parecía estar devorando a quienes alguna vez creyeron en ella. Uno de los miembros del grupo revolucionario, un hombre de rostro duro y mirada fiera, se levantó y comenzó a hablar con vehemencia. Los nobles han caído, pero no podemos permitirnos ser débiles. No podemos dejar que la monarquía vuelva, ni mucho menos que nuestros enemigos se reagrupen. Necesitamos tomar medidas drásticas. La tensión en el aire se hizo palpable, y Ángel sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. La furia de sus compañeros era comprensible,
pero algo en su interior le decía que había algo profundamente errado en este camino de sangre y destrucción. El líder del grupo, una figura impasible que parecía haber perdido toda humanidad, asintió en silencio. Vamos a limpiar la ciudad de todo lo que represente una amenaza. La justicia se hará con puño firme, y no podemos permitirnos titubeos, dijo, y sus palabras dejaron claro que no había lugar para la duda. Ángel, sintiendo una ola de desesperación que lo invadía, se levantó. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué pasa con nuestras almas, nuestras conciencias? La pregunta fue directa, sin reservas. En ese momento, el silencio llenó la sala, y todos los ojos se posaron sobre él. El líder, con una expresión de desdén, respondió: la causa es más grande que nosotros, Ángel. No podemos permitirnos caer en dudas ahora. Ángel se retiró de la reunión, sintiendo el peso de las palabras en su mente. Mientras caminaba por las oscuras calles de París, la ciudad parecía haber perdido todo vestigio de esperanza. El sonido de los pasos resonaba a lo lejos, y él se preguntaba si alguna vez encontraría una respuesta a las preguntas que lo atormentaban. ¿Estamos luchando por la libertad o simplemente por más poder? La duda seguía sin resolverse, pero una cosa era clara: el precio de la revolución era más alto de lo que jamás había imaginado. El capítulo de la desesperación apenas comenzaba, y las sombras de las decisiones pasadas se cernían sobre los destinos de todos aquellos que se habían embarcado en este viaje sin retorno. Capítulo 8. La última esperanza. El día había comenzado con una fría niebla que cubría la ciudad, como si París intentara esconder la vergüenza de sus habitantes. La revolución había llegado a un punto crítico, y todos sabían que lo que estaba en juego era mucho más que el destino de una ciudad o de una nación. El futuro entero de la humanidad, sus principios, sus ideales, se jugaban en las decisiones que tomaban hombres como Ángel Pitou. Desde la muerte de los nobles hasta el éxodo de aquellos que se oponían a la causa, la ciudad parecía estar al borde del colapso. La calle estaba llena de rumores, y las caras de los ciudadanos reflejaban el cansancio y la angustia de una guerra que nunca parecía llegar a su fin. Los gritos de los revolucionarios, lejos de ser gritos de esperanza, ahora sonaban como los lamentos de almas perdidas, atrapadas en la espiral de la violencia que ellos mismos habían desatado. Ángel caminaba por las calles, con la mente agitada, buscando algo que lo guiara a través de la oscuridad que lo rodeaba. La esperanza parece haberse desvanecido. La revolución se ha tragado todo lo que alguna vez significó algo bueno, pensaba mientras avanzaba sin rumbo fijo. Cada vez más, su alma se encontraba perdida, vacía, como si las ilusiones por las que había luchado se hubieran desvanecido en el aire como humo. Pitou sabía que, a pesar de la gravedad de la situación, había algo que lo mantenía en pie: su lealtad. La lealtad a la causa, la lealtad a su gente, a aquellos que seguían luchando ciegamente por un futuro mejor. Sin embargo, conforme pasaban los días, el peso de esa lealtad se hacía más y más insoportable. ¿Realmente estoy luchando por algo más grande que yo mismo, o simplemente me he convertido en un peón de una lucha que ya no reconozco? La pregunta resonaba en su mente, y aunque quería encontrar una respuesta clara, no podía. Esa misma tarde, una nueva reunión fue convocada entre los líderes de la revolución. Ángel Pitou fue invitado a asistir, y aunque sabía que su presencia ya no significaba mucho para los demás, no podía negarse. Las horas pasaban, y el salón estaba lleno de murmullos. Todos estaban impacientes, ansiosos, como si esperaran algo que finalmente les devolviera la fe. Al entrar al salón, Pitou pudo ver en los rostros de los demás el cansancio de una lucha interminable, pero también la determinación inquebrantable de continuar. El líder de la facción más radical se puso de pie, su mirada fría y firme, y comenzó a hablar con un tono de voz que cortaba el aire. La revolución debe continuar, y no podemos dar marcha atrás. Sabemos que cada sacrificio que hacemos es por el bien de la nación. No podemos permitirnos ceder a la desesperación. Nuestra misión es justa, y debemos seguir adelante, sin importar los costos. Las palabras, aunque pronunciadas con convicción, no lograron llegar al corazón de Ángel. Él ya no podía ver la justicia en ese camino, solo veía destrucción. ¿Acaso estos sacrificios no se han convertido en el objetivo final? ¿Estamos perdiendo nuestra humanidad en el proceso? Pensaba, pero sabía que no podía expresar estas dudas abiertamente. Los líderes ya no estaban dispuestos a escuchar voces disidentes. La revolución ya no era un movimiento de cambio,
sino una máquina imparable que devoraba a todos los que se ponían en su camino. Durante la reunión, los planes para el futuro fueron discutidos. La ciudad estaba dividida en facciones, y el líder más radical exigió más represalias contra los opositores, más ejecuciones, más violencia. La única forma de asegurarnos de que la revolución prevalezca es eliminar cualquier posibilidad de traición. No podemos darnos el lujo de ser débiles, dijo, su voz llena de dureza. Ángel miró a su alrededor, a los rostros de aquellos que lo rodeaban, y una sensación de vacío lo invadió. La convicción de aquellos hombres ya no parecía legítima. En sus corazones, solo había un deseo de poder, y la lucha por la libertad había quedado relegada a un segundo plano. Ángel no pudo evitar sentir una profunda tristeza. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué ha quedado de nuestros sueños? La respuesta no era clara, y las sombras de la duda lo envolvían más y más. Al salir de la reunión, decidió alejarse de la multitud, caminar sin rumbo y pensar en lo que quedaba por hacer. La lucha por la libertad ya no le parecía tan clara, y el futuro de la revolución parecía incierto. Esa noche, en su casa, Pitou no pudo dormir. La imagen de la ciudad destruida, los cuerpos caídos en la calle, las voces de aquellos que gritaban por justicia, todo eso giraba en su mente, y la ansiedad lo mantenía despierto. En la oscuridad de su habitación, finalmente, se levantó y salió al exterior. El aire frío le golpeó la cara mientras caminaba lentamente por las calles desiertas. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente busco? La respuesta seguía siendo esquiva, pero sabía que debía tomar una decisión, y pronto. Mientras caminaba, vio a lo lejos una figura solitaria. Era un hombre, vestido con ropas sencillas, que parecía estar perdido en sus pensamientos, tan solo como él. Tal vez no soy el único que se siente así, pensó Ángel, y se acercó al hombre, decidido a hablar. ¿Qué es lo que buscamos?, le preguntó, su voz resonando en la noche. El hombre lo miró con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Había entendido perfectamente lo que Pitou quería decir. La libertad, la justicia, el futuro, pero todos esos ideales parecen haberse desvanecido. Lo único que nos queda es el dolor, respondió el hombre, su voz baja, pero llena de una profunda sabiduría. Ángel se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de aquel desconocido. Al final, se dio cuenta de que no podía seguir buscando respuestas afuera de sí mismo. Las dudas, las preguntas, las sombras que lo atormentaban solo podrían ser resueltas si encontraba la paz dentro de su propio corazón. El capítulo 8 concluyó con la sensación de que la revolución, aunque externa, era también un reflejo de la lucha interna de cada hombre. Ángel Pitou, al igual que todos aquellos que luchaban, debía decidir si continuar en el camino de la desesperación o buscar una forma de redención en medio del caos que él mismo había ayudado a crear. La última esperanza aún permanecía oculta, pero estaba en sus manos encontrarla. Capítulo 9. La cruzada interior. La mañana siguiente amaneció más sombría que de costumbre. El cielo sobre París estaba cubierto de nubes grises, que parecían reflejar la atmósfera opresiva que envolvía a la ciudad. Ángel Pitou despertó con la mente aún turbia de las preguntas que lo atormentaban la noche anterior. ¿Qué futuro le aguardaba? ¿Podría continuar siendo parte de una lucha que cada vez le parecía más vacía y destructiva? A medida que se vestía y salía al mundo, sentía el peso de esas dudas como una carga invisible, cada vez más difícil de llevar. Al caminar por las calles de París, las imágenes de los muertos en la revolución, las casas destruidas y los rostros de aquellos que habían perdido todo seguían presentes en su mente. ¿Es esto lo que queríamos? ¿Es este el futuro por el que luchamos?, pensó, mientras sus pasos lo guiaban sin rumbo fijo. La ciudad estaba desbordada por la violencia, los gritos, y la desesperanza de quienes luchaban por una causa que, para algunos, parecía haber perdido su propósito. Fue en ese momento cuando escuchó un murmullo familiar. En una esquina, se encontraba una pequeña reunión de revolucionarios, hablando con fervor sobre los nuevos avances en la causa. Al principio, Ángel pensó en alejarse, pero algo lo detuvo. Necesitaba saber qué estaba sucediendo en ese momento, qué dirección estaba tomando todo aquello. Se acercó sigilosamente y escuchó. El líder del grupo, un hombre de cabello rizado y ojos ardientes, hablaba con una intensidad palpable. No podemos permitirnos titubear. La revolución avanza y con ella, nuestra victoria. No hay vuelta atrás.
La historia nos juzgará por lo que hagamos hoy. Sus palabras eran como un eco de todo lo que Ángel había oído y vivido en los últimos años. Pero, por alguna razón, en ese instante, esas palabras no lograron resonar en su corazón de la misma manera. Ángel Pitou se apartó del grupo y continuó su caminata, sumido en la misma tormenta interna que había comenzado a formar días atrás. Sabía que no podía seguir de esa manera, atrapado entre el fervor de la revolución y las dudas que se acumulaban en su alma. Había un conflicto en su interior, una batalla invisible, que lo mantenía despierto cada noche. La lucha por la justicia y la libertad se había convertido en una guerra interna de supervivencia, y Pitou sentía que, en este momento, la única lucha que realmente importaba era la que libraba dentro de sí mismo. Al llegar a su casa, buscó en su escritorio las cartas que había recibido semanas antes, cartas de su familia, de amigos, de personas que aún lo consideraban un héroe. Mientras las leía, se dio cuenta de cuán lejos se había alejado de todo lo que alguna vez valoró. ¿Qué les diría ahora?, pensó. Sus amigos y su familia no podrían entender las dudas que ahora se cernían sobre él. No podían ver lo que él veía, que la lucha que había comenzado con tanta esperanza se había convertido en algo oscuro, más parecido a una condena que a una redención. En su soledad, Ángel recordó las palabras que le había dicho el hombre en la noche anterior. La libertad, la justicia, el futuro, pero todos esos ideales parecen haberse desvanecido. Lo único que nos queda es el dolor. Aquellas palabras resonaron en su mente como un eco lejano, como un grito de auxilio. Si la revolución había fracasado en sus propios términos, ¿quién era él para seguir luchando en su nombre? Finalmente, después de horas de reflexión, Ángel decidió salir nuevamente. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo lo impulsaba a caminar, a enfrentarse a las calles, a la ciudad, y a su propia alma. El aire fresco de la tarde lo abrazó mientras avanzaba sin rumbo, solo, con la mente fija en la necesidad de encontrar una respuesta. La ciudad estaba llena de vida, pero la vida que Pitou veía ya no era la misma. Las voces de los ciudadanos, los comerciantes, los trabajadores, todos se sentían vacíos, como si no hubiera nada genuino en su lucha diaria. Y entre ellos, el corazón de Ángel se sentía más solo que nunca. ¿Dónde estaba la esperanza? ¿Dónde estaba la luz que había guiado a los revolucionarios al principio de todo esto? En su caminata, Ángel llegó a un puente sobre el Sena. Se detuvo en medio del puente, mirando las aguas turbias que fluían lentamente bajo él. El sonido del río le resultó hipnótico, y por un momento, pensó que las aguas podían arrastrar sus pensamientos y dudas, como si todo pudiera desaparecer con el paso del tiempo. Quizás todo esto es solo un sueño, se dijo, mirando fijamente el agua. Quizás las respuestas no están en la lucha, sino en la aceptación de lo que hemos perdido. Un desconocido se acercó a él. Era un hombre de rostro grave, que caminaba lentamente, como si el peso de sus propios pensamientos lo estuviera llevando. Al ver a Ángel, el hombre se detuvo y, sin decir una palabra, se sentó junto a él en el borde del puente. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló, pero en el aire flotaba una sensación de entendimiento mutuo. Finalmente, el hombre rompió el silencio. La guerra puede destruirlo todo, pero también puede enseñarnos lo que realmente importa, dijo, su voz grave pero serena. La batalla más difícil que enfrentamos no es contra el enemigo exterior, sino contra los demonios que llevamos dentro. Ángel se giró hacia él, sintiendo una extraña conexión con ese hombre que, como él, había sufrido las consecuencias de un conflicto sin fin. ¿Qué queda después de todo esto?, le preguntó. La verdad. Y la paz, respondió el hombre, antes de levantarse y alejarse, desapareciendo entre la multitud. Quedó allí, en el puente, con las palabras del hombre resonando en su mente. ¿Qué era la paz? ¿Qué era la verdad? ¿Podría encontrarla en medio de la guerra que él mismo había ayudado a crear? Mientras observaba las aguas, Ángel comprendió que quizás la respuesta no estaba en seguir luchando, sino en hallar un camino hacia dentro de sí mismo, en enfrentar sus propios temores, en hacer las paces con lo que había hecho, y con lo que había perdido. El capítulo 9 concluye con una sensación de incertidumbre, pero también con una promesa. La guerra no había terminado, pero la lucha interna de Ángel Pitou apenas comenzaba. Y, tal vez, esa lucha era la única que podría finalmente traerle la redención que tanto anhelaba. Capítulo 10. La decisión final. El amanecer llegó con una calma inusual. Ángel Pitou despertó en su modesta habitación,
aunque la paz exterior no lograba apaciguar el torbellino que aún giraba dentro de él. Sus pensamientos continuaban atrapados entre los recuerdos de las batallas pasadas, las promesas rotas, y las palabras de aquel hombre en el puente, que aún resonaban en su mente. La batalla más difícil que enfrentamos no es contra el enemigo exterior, sino contra los demonios que llevamos dentro. Esas palabras habían sido un golpe de realidad, una llamada de atención sobre lo que realmente importaba. Sin embargo, aunque entendía el mensaje, no lograba hallar el camino para superar su propia guerra interna. El día transcurría en París, como cualquier otro, entre rumores de nuevas rebeliones, las tensiones políticas de la ciudad y las constantes discusiones sobre los ideales de la revolución. Pero para Ángel, todo eso había dejado de tener sentido. Ya no podía ver el brillo de esperanza que una vez lo había empujado a luchar. ¿Qué futuro quedaba cuando todo lo que se había construido parecía desmoronarse? La ciudad misma parecía estar hecha de ruinas y promesas incumplidas. Ángel se vistió lentamente, casi mecánicamente, como si cada prenda que se colocaba fuera un recordatorio de las responsabilidades que todavía sentía sobre sus hombros. ¿Qué haré?, pensó mientras miraba su reflejo en el espejo. Las cicatrices de la guerra, tanto internas como externas, ya eran parte de él. Y aunque su rostro todavía mostraba signos de juventud, sus ojos parecían haber envejecido mucho más rápido que su cuerpo. Salió a la calle y, a pesar de la multitud, sentía una desconexión absoluta. Los rostros a su alrededor no le decían nada. Las voces de los comerciantes, los niños jugando, los soldados patrullando, todo era un ruido distante, como una melodía que había perdido su tono. La ciudad ya no era su hogar, era un campo de batalla del cual había decidido, en algún momento, no escapar. ¿Qué estoy buscando? La pregunta lo acompañó durante su recorrido por las calles. ¿Es esto lo que quiero ser? ¿Un soldado más? ¿Un mártir sin causa? Cada paso lo llevaba más lejos de la revolución y más cerca de la necesidad de encontrar algo que tuviera verdadero significado. La idea de un futuro sin fin de luchas lo atormentaba, como una sombra al acecho. De repente, algo lo hizo detenerse en seco. En una pequeña plaza, un grupo de niños jugaba a la orilla de una fuente. Las risas eran inocentes, su alegría, pura. Algo en ese momento lo tocó profundamente. Ellos no saben lo que está ocurriendo. No tienen idea del precio que estamos pagando. Pensó mientras los observaba. La vida continuaba, ajena al caos que él conocía tan bien, a la guerra que él mismo había alimentado. Una anciana se acercó y se sentó a su lado en un banco cercano. Observó los niños jugar y luego, con una calma inesperada, le dijo: «A veces, los más pequeños tienen la razón. Nos olvidamos de cómo jugar, de cómo ser felices, porque la vida nos enseña a tomar todo demasiado en serio». Ángel la miró, algo sorprendido por la simplicidad de sus palabras. «¿Qué quiere decir con eso?», le preguntó, un poco confundido. La anciana sonrió, con una expresión que parecía reflejar años de sabiduría. Los niños no se preocupan por el futuro, ni por lo que han perdido. Solo viven el momento, aquí y ahora. Eso es algo que nosotros hemos olvidado. Ángel no sabía cómo responder. La paz en sus palabras le parecía inalcanzable. ¿Cómo podría alguien como él, con el peso de una guerra sobre sus hombros, encontrar la paz en algo tan simple como un juego? ¿Cómo se puede dejar atrás tanto sufrimiento? ¿Cómo dejar ir todo lo que hemos vivido? La anciana lo miró de nuevo y dijo con suavidad: «Dejándolo ir. Dejando ir el pasado. No porque no haya sido importante, sino porque aferrarse a él te impide vivir el presente. El futuro llegará por sí solo, pero solo si estás dispuesto a caminar hacia él sin cargar con el peso del ayer». Esas palabras calaron hondo en Ángel. En ese momento, se dio cuenta de algo que ya había comenzado a sospechar. No podía seguir luchando contra lo que ya había sucedido. No podía seguir aferrándose a las sombras del pasado, a las decisiones que no podía cambiar. La revolución, el sufrimiento, los sacrificios, todo eso ya no podía definir su vida. La paz que él deseaba no estaba en la victoria de una causa, sino en la aceptación de lo que había sido y en la liberación de la carga de lo que ya no podía controlar. Cuando la anciana se levantó para irse, Ángel la observó con una nueva sensación de claridad. «¿Qué hago ahora?», pensó. La respuesta estaba empezando a formar una imagen en su mente.
Ya no podía seguir buscando fuera lo que solo podía encontrar dentro de sí mismo. Esa misma tarde, se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde sabía que los líderes revolucionarios se reunirían para discutir los próximos pasos en la lucha. El sonido de las voces vibraba en el aire, pero esta vez no le causaba la misma emoción. Sabía que tenía que tomar una decisión. Se acercó al grupo y, con determinación, dijo en voz alta, para que todos lo escucharan: la lucha no es solo en las calles. La verdadera batalla está dentro de cada uno de nosotros. Si no conseguimos la paz interior, todo lo que hacemos será en vano. Las miradas de los demás se dirigieron hacia él, sorprendidos por sus palabras. El líder de la reunión, un hombre corpulento con barba rizada, lo observó con desdén. La paz. ¿Qué sabes tú de la paz, Patu? La paz solo se consigue a través de la victoria. Ángel no se dejó intimidar. La victoria que buscamos no es externa. La verdadera victoria es la que encontramos dentro de nosotros mismos. Esa noche, después de su discurso, Ángel Pitou se retiró de la revolución. No porque hubiera dejado de luchar por lo que creía, sino porque comprendió que la guerra más importante era la que debía librar dentro de sí mismo. La decisión estaba tomada, y aunque su camino no estaría exento de desafíos, por fin entendió que la paz, como la verdadera libertad, solo se alcanzan cuando uno decide dejar ir lo que ya no sirve, y seguir adelante con la esperanza de un futuro mejor. El capítulo 10 termina con la figura solitaria de Ángel, caminando por las oscuras calles de París, sin un destino claro, pero con la paz en su corazón, como quien finalmente ha encontrado el camino a seguir. La revolución, en su forma exterior, ya no era su causa. Su nueva lucha comenzaba ahora, pero esta vez, con un propósito más profundo y personal. Capítulo 11. El viaje interior. El día amaneció gris, cubierto por una niebla densa que se arrastraba por las calles de París como un presagio de lo que estaba por venir. Ángel Pitou despertó temprano, pero no fue el sonido de los ecos de la ciudad lo que lo impulsó a levantarse. Fue una necesidad interna, una necesidad de encontrar algo más allá de la agitación del mundo que lo rodeaba. Había tomado una decisión, pero el camino hacia la paz interior era incierto, y su mente aún estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué es lo que realmente quiero?, pensaba mientras se vestía con rapidez, el rostro sin expresión. La madrugada no traía consigo la claridad que esperaba. Todo estaba nublado, no solo en el cielo, sino también en su mente. Se sentía como si hubiera dado un paso, pero no estuviera seguro de cuál era el siguiente. Con la decisión de alejarse de la revolución y sus líderes, Ángel sintió que, de alguna manera, dejaba atrás no solo una causa, sino una parte de sí mismo. ¿Qué le quedaba ahora, si ya no formaba parte del futuro que se estaba forjando para Francia? La respuesta no era sencilla, pero en lo profundo de su ser sabía que tenía que emprender un viaje más importante, el viaje hacia su interior. Mientras caminaba por las calles desiertas, sintió que cada paso lo llevaba más lejos de su antigua vida. Sus pensamientos eran un mar revuelto de emociones y recuerdos de batallas pasadas. Su alma, aunque agotada, aún buscaba sentido en un mundo que ya no podía comprender de la misma manera. Cada rostro que cruzaba en el camino le parecía distante, ajeno. No encontraba respuestas en la multitud ni en las discusiones del día a día. Su mente, una vez enfocada en la lucha y en la causa, ahora solo deseaba hallar la paz que parecía escaparse entre sus dedos. Fue entonces cuando un pensamiento penetró en su mente con fuerza. La paz no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Aquellas palabras no eran nuevas, pero esta vez llegaron con una claridad que no había tenido antes. No podía seguir buscando la respuesta en los demás ni en las circunstancias. La única solución que le quedaba era mirar hacia adentro y enfrentarse a sí mismo. En ese instante, se dio cuenta de que su lucha, la verdadera lucha que necesitaba librar, no era contra las fuerzas externas, sino contra su propia incertidumbre, su temor al futuro y la duda que lo acompañaba. El cambio debía comenzar en su interior. Si no soy capaz de encontrar la paz dentro de mí, entonces nunca la encontraré en el mundo exterior. Decidido, Ángel comenzó su viaje hacia el centro de la ciudad, pero no con el mismo ánimo de antaño. Esta vez, no caminaba como un soldado en marcha hacia la victoria, sino como un hombre buscando la respuesta dentro de sí mismo. A medida que avanzaba, los recuerdos de su vida anterior se desvanecían lentamente. La ciudad parecía convertirse en un lugar diferente,
una especie de laberinto lleno de posibilidades y de preguntas aún sin responder. De pronto, sus pasos lo condujeron hasta una pequeña iglesia escondida entre las estrechas calles de París. Sin pensarlo demasiado, entró. La iglesia estaba vacía, exceptuando a un anciano sacerdote que estaba sentado en un banco, orando en silencio. Ángel se acercó lentamente, sintiendo una extraña sensación de paz en el ambiente. La luz tenue que se filtraba a través de las vidrieras iluminaba las paredes con colores suaves, creando una atmósfera de introspección. El sacerdote levantó la vista al notar su presencia. «¿Qué te trae por aquí, hijo mío?», preguntó con una voz cálida y llena de compasión. Ángel dudó por un momento antes de responder. «Busco algo que no encuentro en las calles, ni en las palabras de los demás. Busco respuestas que no sé cómo encontrar». El sacerdote asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Las respuestas que buscas no están en lo exterior, hijo mío. Están dentro de ti. Tienes que mirar hacia adentro, en tu corazón, y descubrir lo que ya sabes». Ángel se sentó en un banco cercano, absorbiendo lentamente las palabras del sacerdote. Algo en su interior comenzó a calmarse. «¿Y qué debo hacer para encontrar esa paz?», preguntó, finalmente, con la voz cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «No es cuestión de hacer, hijo mío, es cuestión de ser. La paz no llega a través de los logros, las victorias o las batallas ganadas. La paz se alcanza cuando aceptas lo que eres, con tus fortalezas y debilidades. Cuando dejas ir el peso del pasado y abrazas el presente tal como es». Las palabras del sacerdote eran como una lluvia suave sobre un campo reseco. Ángel sentía que algo profundo se estaba abriendo dentro de él, algo que había estado cerrado durante años. «¿Y cómo sé si lo estoy haciendo bien?», preguntó con una leve sonrisa, como si necesitara una confirmación. El sacerdote lo miró con ternura. «La paz no es algo que se pueda medir, hijo mío. Es algo que simplemente se siente. Y te aseguro que, cuando la encuentres, sabrás que has llegado a casa». Después de esa conversación, Ángel salió de la iglesia con una nueva sensación de ligereza. Aunque aún no tenía todas las respuestas, sentía que había dado un paso hacia el interior de su alma, un paso que nunca antes había dado. La ciudad ya no lo veía de la misma manera. Ahora, París no era solo una ciudad llena de caos y ruido, era un lugar de posibilidades, un espacio donde podría encontrar la paz que tanto anhelaba. A medida que avanzaba por las calles, comenzó a notar las pequeñas cosas que antes le pasaban desapercibidas. El sonido de las aves cantando, el viento suave que movía las hojas de los árboles, el brillo de los ojos de los niños que corrían por el parque. Todo esto le parecía nuevo, como si hubiera aprendido a ver el mundo con unos ojos renovados. Ángel Pitou entendió, por fin, que la paz no se encontraba en el cambio de la sociedad o en la victoria de una causa. La verdadera paz se hallaba en aceptar lo que era y aprender a vivir en armonía consigo mismo. Y aunque su viaje aún no había terminado, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo mismo. El capítulo 11 termina con Ángel caminando hacia el horizonte, hacia lo desconocido, pero con la certeza de que, al fin, había encontrado el camino hacia la paz interior. No sabía a dónde lo llevaría ese viaje, pero sabía que, si lo enfrentaba con el corazón abierto, las respuestas llegarían con el tiempo. Capítulo 12. El encuentro con el destino. El sol de la tarde comenzaba a ocultarse detrás de las colinas cercanas a París, pintando el cielo con tonalidades doradas y moradas. Ángel Pitou caminaba pensativo, pero algo en su interior había cambiado desde su visita a la iglesia. La paz que había buscado tanto tiempo parecía ahora más cercana, como si el horizonte se hubiera despejado de las nubes que lo habían acompañado durante años. No podía negar que algo había despertado en él, algo profundo y silencioso. La ansiedad que antes lo había consumido se estaba desvaneciendo lentamente, y por primera vez, se sentía preparado para enfrentarse a lo que estaba por venir. Quizá este es el camino que debía recorrer todo este tiempo, pensó mientras se adentraba en un vecindario más tranquilo, alejado del bullicio de las calles principales. Este era un lugar que no visitaba a menudo, lleno de pequeñas casas de fachada de ladrillo rojo, con jardines que parecían salidos de un sueño. Las flores en los jardines exudaban una fragancia que lo hizo respirar profundamente. Se sentó en una banca al lado de un pequeño parque, dejando que el viento acariciara su rostro y despejara sus pensamientos. Quizá ahora esté listo para algo más, pensó con una extraña sensación de expectación.
Y en ese momento, como si las circunstancias lo hubieran anticipado, un desconocido se acercó a él. Era un hombre de apariencia enigmática, con un sombrero de ala ancha y un abrigo largo que cubría su figura. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra del sombrero, pero sus ojos brillaban con una intensidad peculiar, como si tuvieran la capacidad de ver más allá de lo superficial. Ángel levantó la mirada, intrigado. ¿Buscas algo, joven?, preguntó el desconocido con una voz profunda y calmada. No parecía un encuentro fortuito, sino uno que estaba destinado a ocurrir. Ángel lo miró por un momento antes de responder, como si estuviera pesando la verdadera intención de aquel hombre. Busco respuestas, dijo simplemente, sin rodeos. Respuestas sobre mí mismo, sobre mi vida, sobre lo que debo hacer ahora. El hombre lo observó por unos segundos, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego, con una leve sonrisa, se sentó junto a él en la banca. Las respuestas nunca son tan fáciles de encontrar, hijo mío, comenzó, mirando al horizonte. Las preguntas que más nos atormentan son las que tienen que ver con nuestra verdadera naturaleza. Pero hay algo importante que debes saber. El tono de su voz era grave, y Ángel lo escuchó con una atención renovada, sintiendo que las palabras que estaba por escuchar eran más significativas de lo que había anticipado. Las respuestas que buscas no se encuentran en el exterior, en los otros ni en el mundo que te rodea. Las respuestas están dentro de ti, y solo podrás encontrarlas cuando estés dispuesto a mirar con sinceridad tu corazón. Ángel sentía como si cada palabra del hombre calara hondo en su ser, como si algo dentro de él comenzara a encajar, como si todas las piezas de un rompecabezas que nunca había podido completar comenzaran a reunirse. Pero, Ángel comenzó, ¿cómo encontrar lo que está dentro de mí si no sé por dónde empezar? El hombre sonrió de nuevo, y esta vez, su expresión se suavizó. La búsqueda de uno mismo no es algo que se pueda forzar, hijo mío. Debes permitirte ser, simplemente ser. No puedes ser lo que esperas que los demás vean, ni lo que los demás esperan que seas. Debes ser tú, con tus propios miedos, tus deseos y tu historia. Solo entonces podrás entender tu verdadero propósito. Ángel sintió que, por fin, algo comenzaba a encajar en su mente. No podía seguir buscando fuera del mismo, ni aferrarse a las expectativas ajenas. La única respuesta que necesitaba era descubrir quién era, sin máscaras, sin pretextos. Eso parece tan simple, pero es tan difícil, reflexionó, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. El hombre asintió, como si ya supiera lo que Ángel estaba pensando. Es un camino largo, y no siempre será fácil. Habrá momentos en los que dudarás de ti mismo. Pero si te mantienes firme, si no pierdes la esperanza, las respuestas llegarán a su debido tiempo. Ángel, aún asombrado por la profundidad de las palabras del hombre, se quedó en silencio. Mientras la conversación continuaba, la figura del desconocido parecía volverse cada vez más etérea, como si se fundiera con el aire, como si el hombre no estuviera allí, sino en otro plano de existencia. Recuerda, lo que realmente importa es que encuentres la paz dentro de ti mismo, le dijo el hombre antes de levantarse de la banca. Cuando hayas logrado esto, sabrás lo que sigue. Ángel lo miró y, por un instante, pensó en preguntarle más. Pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre ya se había desvanecido entre las sombras, como una figura de humo que se disuelve en el viento. Por más que buscó con la vista, no pudo encontrarlo de nuevo. Se había ido tan repentinamente como había llegado. De regreso en la banca, Ángel reflexionó profundamente sobre lo que acababa de vivir. El encuentro con el hombre había sido como un destello de claridad en medio de su confusión. Ya no tenía dudas sobre lo que debía hacer. Debía mirarse a sí mismo, aceptar su pasado y abrazar su presente. Solo así podría avanzar y encontrar el propósito que tanto anhelaba. El atardecer ya estaba por dar paso a la noche, y Ángel se levantó de la banca con una nueva sensación de calma. El viento ya no le parecía tan frío. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, pero él sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Con una nueva determinación, comenzó a caminar de regreso, pero ya no como el hombre que había sido antes. Ahora sabía que su destino no se encontraba en el futuro incierto ni en los ecos del pasado, sino en la quietud de su propio corazón. El capítulo 12 concluye con Ángel Pitou caminando hacia un destino desconocido, pero con la convicción de que, por primera vez, había comenzado a comprender su verdadero camino. Capítulo 13.
La encrucijada del corazón. El viento fresco de la mañana acariciaba suavemente las calles de París mientras Ángel Pitou se despertaba de su sueño inquieto. La paz que había alcanzado en su conversación con el misterioso hombre de la tarde anterior parecía desvanecerse con el nuevo día. Su mente, que había estado tranquila por un breve momento, ahora se encontraba nuevamente sumida en dudas y preguntas. ¿Estoy haciendo lo correcto?, pensaba mientras se sentaba en la ventana de su habitación. ¿Realmente he encontrado el camino o simplemente me estoy engañando a mí mismo? Las palabras del desconocido resonaban en su cabeza. Las respuestas están dentro de ti, pero solo cuando eres capaz de mirarte con sinceridad. Sin embargo, el desafío no era solo encontrar esas respuestas, sino ser capaz de aceptarlas, abrazarlas y vivir conforme a ellas. Ángel temía no estar listo para eso. Había vivido mucho tiempo buscando fuera de sí, buscando en los demás, buscando en las circunstancias, y ahora, enfrentarse a sí mismo parecía la tarea más abrumadora de todas. Pero una cosa era clara: debía actuar. Ya no podía permanecer sumido en la parálisis de la duda. Si quería comprender realmente quién era, necesitaba enfrentarse a la vida con coraje y determinación. Quizás no lo lograría todo de inmediato, pero al menos debía intentarlo. Decidió salir a caminar para despejar su mente y ordenar sus pensamientos. El bullicio de la ciudad lo envolvía mientras se adentraba por las calles. El ir y venir de las personas, los carritos de vendedores, los cafés llenos de conversación y risas, todo parecía tan lejano a sus pensamientos. Caminaba como un espectador, observando el mundo que giraba sin detenerse, sin esperar a nadie. Y fue en medio de ese flujo de vida que Ángel sintió que algo, o más bien alguien, lo estaba observando. Volvió la vista y vio a una mujer que lo miraba fijamente desde la entrada de un pequeño mercado. Ella tenía una presencia que no podía pasar desapercibida. Su rostro, de rasgos suaves pero definidos, reflejaba una cierta tranquilidad que contrastaba con la agitación que sentía Ángel en su interior. Ella le sonrió levemente, un gesto cálido pero enigmático, como si supiera más de él de lo que él mismo era consciente. Sin saber por qué, Ángel sintió una conexión instantánea con esa mujer. Se acercó lentamente, y ella lo saludó con un tono suave y amable. «¿Cómo te encuentras hoy?», preguntó, sin esperar una respuesta inmediata. «Aún no lo sé», respondió Ángel con una sonrisa tímida. «Es complicado, las cosas no siempre son claras». La mujer asintió como si comprendiera perfectamente. «No hay claridad sin turbulencia», dijo. «A veces, la confusión es parte del camino hacia la comprensión». «¿Tú también lo crees?», preguntó Ángel, intrigado. «Que la confusión es algo necesario para llegar a una verdad más profunda». Ella lo miró con una mirada que parecía penetrar en lo más profundo de su ser. «Sí, pero no toda confusión es igual. Hay una confusión que te pierde en el exterior, y hay otra que te lleva hacia adentro. La primera te aleja de ti mismo, y la segunda te acerca a tu esencia. Tú debes decidir qué tipo de confusión estás dispuesto a abrazar». Ángel la miró en silencio, procesando sus palabras. No sabía qué responder, porque en ese momento sentía que toda su vida había estado marcada por esa confusión exterior, esa que lo había desviado de su propio camino, buscando respuestas en los demás, en el mundo. Ahora, con estas palabras, comprendía que no podía seguir buscando fuera de sí. Era necesario adentrarse en su propio corazón y ser sincero consigo mismo. «¿Y cómo puedo encontrar esa paz dentro de mí?», preguntó con un tono de desesperación sutil, como si finalmente se atreviera a pedir lo que tanto anhelaba. La mujer, con un gesto lleno de serenidad, colocó su mano suavemente sobre su hombro. «No puedes apresurarte, Ángel. La paz viene cuando dejas ir lo que no es tuyo. Cuando dejas ir lo que te pesa, lo que te ha sido impuesto por otros, lo que no te pertenece. Debes liberarte de las expectativas ajenas para hallar la tuya propia». Ángel cerró los ojos por un momento, sintiendo una profunda paz en esas palabras. La verdad que había estado buscando fuera de sí estaba ahí, en ese preciso instante, a punto de ser revelada, pero para alcanzarla debía dejar de aferrarse a todo lo que lo había limitado, a todas las ideas y expectativas que no eran suyas. «Entonces, ¿cómo sé qué es lo mío?», preguntó con una mezcla de inseguridad y esperanza. «Lo sabrás cuando lo sientas», respondió la mujer, «porque lo tuyo no será pesado, ni forzado. Lo tuyo será ligero, y te llevará a la libertad». Ángel la miró fijamente,
buscando una respuesta más clara, pero ella ya comenzaba a dar pasos hacia el mercado, como si ya hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. Sin embargo, antes de que se alejara por completo, se detuvo y se volvió hacia él. Recuerda, dijo con una sonrisa enigmática. Tu viaje es hacia adentro. No mires hacia afuera para encontrar lo que está dentro de ti. Ángel la observó alejarse, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una claridad que nunca había experimentado antes. La confusión de su mente comenzó a disiparse, y aunque no tenía todas las respuestas, sentía que estaba un paso más cerca de descubrir quién realmente era. Con la mente más serena, Ángel se dirigió hacia el río Sena. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba decidido a continuar su viaje. La paz que tanto anhelaba no vendría de afuera, ni de las circunstancias, ni de las opiniones de los demás. La paz venía de dentro, y él comenzaba a entender que era el momento de abrazarla por completo. La confusión es solo una etapa en el camino hacia la claridad, reflexionó mientras miraba el agua fluir. Y ya no tengo miedo de enfrentarme a ella. Capítulo 14. La fuerza del silencio. El tiempo parecía haberse detenido para Ángel Pitou mientras caminaba por las orillas del Sena. El bullicio de la ciudad aún resonaba a lo lejos, pero en su mente reinaba una calma inusitada. Había comenzado a entender que el viaje hacia su propio interior no dependía de los grandes actos, ni de los momentos llenos de emoción o adrenalina, sino de los pequeños silencios, de los momentos de reflexión y de los instantes en los que uno se encuentra solo consigo mismo. Había dejado atrás el ruido exterior, el eco de las expectativas ajenas, y comenzaba a sentir, aunque de manera sutil, que se adentraba en un espacio donde la verdad era más pura, más profunda. El aire fresco de la tarde acariciaba su rostro mientras sus pasos lo guiaban a un destino incierto, pero lleno de posibilidades. Su mente, que había sido un torbellino de dudas y miedos, comenzaba ahora a encontrar momentos de claridad. No necesitaba respuestas inmediatas. En ese preciso momento, algo dentro de él se había dado cuenta de que no siempre era necesario tener todas las respuestas. A veces, lo importante era simplemente escuchar el silencio y confiar en el proceso. El silencio tiene una sabiduría propia, pensó mientras continuaba su caminata. Es en el silencio donde escuchamos la voz de nuestro corazón, la que no se deja influenciar por las voces externas. Ángel recordó lo que la mujer en el mercado le había dicho: la paz viene cuando dejas ir lo que no es tuyo. Ahora comprendía que lo que debía soltar no era solo lo físico, sino también lo mental, lo emocional. Debía dejar ir los pensamientos que lo ataban a una realidad que ya no le servía, debía permitir que el silencio ocupara el espacio de la confusión. Mientras caminaba más profundamente por las calles, observaba cómo las luces del atardecer comenzaban a envolver la ciudad en una suavidad dorada. La gente aún caminaba con prisa, pero Ángel no sentía la misma urgencia. No importaba si estaba a tiempo o no. Lo que realmente importaba era el momento presente, el ahora. En medio de su reflexión, recordó la figura del hombre misterioso con quien había conversado días atrás. Las respuestas están dentro de ti, le había dicho. Solo debes callar el ruido y escuchar lo que ya sabes en lo más profundo de tu ser. Esas palabras resonaban en su interior como una melodía que parecía hacerse cada vez más clara. Ángel entendió que, más que buscar fuera de sí, debía hacer una pausa y permitir que la verdad emergiera por sí misma. Era una verdad que ya estaba dentro de él, pero que había estado sepultada por las prisas, las expectativas y el ruido constante de la vida cotidiana. El silencio no solo era una herramienta para encontrar respuestas, sino también una fuente de poder. En ese espacio de quietud, Ángel comenzó a sentirse más fuerte, más seguro de sí mismo. No necesitaba la validación de los demás ni la aprobación de la sociedad. El verdadero poder radicaba en su capacidad para escuchar su propia voz interna, sin interferencias ni distracciones. Mientras el sol se ponía en el horizonte, las sombras comenzaron a alargarse y la ciudad se sumía lentamente en la oscuridad. Ángel se sintió agradecido. Aunque aún no sabía cómo seguiría su camino, había algo en su interior que le decía que todo estaría bien. El silencio había abierto una puerta en su corazón, y él había decidido entrar. ¿Cómo me enfrentaré a lo que viene?, se preguntó, pero esta vez no sintió miedo ni inseguridad. Había algo en el que ahora sabía cómo manejar la incertidumbre. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de aprender a confiar en el proceso. Al llegar a un pequeño banco junto al río, se sentó y cerró los ojos, dejando que la brisa suave acariciara su rostro.
Pensó en las palabras que la mujer le había dicho: tu viaje es hacia adentro. Mientras el sonido del agua fluyendo lo rodeaba, Ángel comprendió que el verdadero desafío no era encontrar las respuestas en el mundo exterior, sino vivir auténticamente con las respuestas que ya estaban dentro de él. En ese instante, se dio cuenta de algo fundamental: el silencio no solo es un espacio para la reflexión, sino un acto de valentía. Escuchar el silencio significaba enfrentarse a la verdad, sin adornos, sin excusas. Era necesario estar dispuesto a ver lo que se encontraba más allá de las distracciones y las opiniones de los demás. Era un camino solitario, pero profundamente liberador. El sol desapareció detrás del horizonte, y las estrellas comenzaron a asomarse en el cielo nocturno, brillando con una luz suave y misteriosa. Ángel observó el firmamento y se dio cuenta de que, al igual que las estrellas, la verdad también podía brillar en medio de la oscuridad, guiándolo hacia donde necesitaba ir. El camino está delante de mí, pensó. No tengo que apresurarme. Lo importante es seguir adelante, paso a paso, confiando en el proceso, confiando en el silencio. Y así, en medio de la quietud de la noche, Ángel Pitou entendió que la verdadera fuerza no provenía de la acción frenética, sino de la capacidad de escuchar, de esperar en silencio y de confiar en la voz interna que siempre había estado allí, guiándolo hacia su propósito. Capítulo 15. El desenlace del viaje interior. La mañana despertó fría y nublada, pero algo en el aire anunciaba un cambio. Ángel Pitou, tras un largo y a menudo solitario proceso, se encontraba nuevamente ante el desafío de su vida. Durante días, había seguido su viaje interior sin saber a ciencia cierta qué sería lo siguiente, pero la certeza de que todo tenía un propósito lo mantenía firme. A lo largo de su camino, las enseñanzas que había recibido del silencio, de la introspección y de las voces que lo habían acompañado, comenzaban a fusionarse en una única verdad. El destino no se encontraba en un lugar lejano, ni en una meta final, sino en cada paso que daba hacia su propio ser. Ángel, ahora de pie en el umbral de un nuevo capítulo, observaba el horizonte, donde los primeros rayos del sol comenzaban a atravesar las nubes. Parecía que el día, aunque incierto, lo invitaba a seguir adelante. El camino hacia su propia esencia no había sido fácil, ni siempre claro. Había sido un laberinto de dudas, miedos y momentos de reflexión profunda. Pero ahora, con la mirada fija en el futuro, sentía que el momento de la revelación había llegado. Todo lo que he buscado siempre ha estado dentro de mí, pensó mientras caminaba hacia el río. El agua, tranquila y serena, reflejaba el cielo gris, y la corriente fluía imparable, como los pensamientos que, en su mente, también comenzaban a moverse con más claridad. Al llegar al agua, Ángel se detuvo un instante. A lo lejos, el sonido de una campana resonaba, llamando a la oración o a la reflexión. Un eco lejano que no solo se escuchaba en el aire, sino en su interior. Era como si el universo le estuviera enviando un mensaje: la paz que tanto había buscado solo podía alcanzarse en su propio ser, cuando se liberara de las ataduras que lo mantenían prisionero de sus miedos y sus dudas. Había pasado por muchas pruebas, había tocado fondo, pero también había resurgido. El proceso no era algo que pudiera describir con palabras, era una experiencia profundamente personal que solo él había vivido, aunque sin saberlo, había sido guiado por fuerzas más grandes que él mismo. En ese momento, la vida le ofrecía una oportunidad de renacer. El ciclo, que parecía cerrado, se abría a un nuevo comienzo. Con las manos en los bolsillos de su abrigo, Ángel respiró profundamente y se permitió estar en silencio, permitiendo que el mundo lo rodeara sin prisa, sin preocupación. Había aprendido que el destino no era algo que se pudiera controlar, pero sí algo que podía ser experimentado plenamente, solo si se estaba dispuesto a abrazar el proceso, a confiar en la marcha lenta y constante del tiempo. Los recuerdos de su viaje venían a él, no como una carga, sino como piezas de un rompecabezas que, finalmente, comenzaban a encajar. Las palabras de los sabios que había encontrado en su camino, las lecciones que había aprendido en sus momentos de soledad y los encuentros que le habían marcado, todo estaba formando una visión más clara de lo que debía hacer a continuación. En ese instante, se dio cuenta de que no necesitaba más respuestas. El viaje hacia el interior de uno mismo no se trataba de llegar a un destino definitivo, sino de un continuo proceso de descubrimiento y aprendizaje. Había alcanzado un nivel de comprensión donde ya no sentía la urgencia de encontrar una respuesta inmediata. En el proceso de búsqueda, ya había encontrado lo que necesitaba: la paz que proviene del entendimiento de sí mismo y la aceptación de la vida tal como es.
Ángel continuó caminando junto al río, sintiendo la suave brisa que le acariciaba la piel. Ahora, comprendía que las respuestas no se hallan en las grandes revelaciones o en los momentos de epifanía, sino en la quietud y en la paciencia con la que uno enfrenta cada día. La vida no necesitaba ser perfecta, solo auténtica. Ya no había prisa. Ahora, cada paso era parte de su propia transformación. El sol comenzaba a brillar con más fuerza, disipando las nubes, y Ángel, mirando al cielo despejado, sintió que todo había llegado a su fin. Pero en ese final también había un nuevo comienzo. La sensación de libertad, de autocomprensión, era tan inmensa que ya no sentía la necesidad de buscar fuera lo que había encontrado dentro de sí. El verdadero viaje no era hacia un destino físico, sino hacia un encuentro consigo mismo. Al sentarse junto al agua, sintió una paz profunda, una serenidad que había buscado por tanto tiempo. Sus pensamientos ya no estaban llenos de dudas, ya no se encontraba buscando un propósito, porque había entendido que su vida, tal como era, ya tenía un significado inmenso. La fuerza del ser radicaba en la aceptación de lo que uno es, de lo que uno tiene y de lo que uno puede llegar a ser. El sonido del agua fluyendo, el viento en los árboles y la luz del sol que comenzaba a elevarse completamente, eran testigos del final de un ciclo. Ángel Pitou había recorrido su camino interior, y ahora comprendía que la respuesta a todo no estaba en el futuro, sino en la paz del momento presente. Mientras el día se desplegaba ante él, Ángel se levantó lentamente y comenzó a caminar, sin una dirección fija, pero con una serenidad que lo llenaba. Ya no era el mismo que había llegado al río esa mañana. Había comprendido que no se trataba de ser alguien diferente, sino de ser quien realmente era, sin miedo, sin reservas. Todo está en su lugar, pensó mientras continuaba su camino, sabiendo que no había más pasos que dar para encontrar lo que ya tenía dentro de sí. Y al caminar, comprendió que en la vida, lo único que realmente importa es seguir adelante, paso a paso, con fe en lo que uno es y en lo que la vida le ofrece. El viaje había terminado, pero también había comenzado. Y así concluimos el último capítulo de esta maravillosa aventura. Hemos acompañado a Ángel Pitou en su viaje de autodescubrimiento, enfrentando miedos, dudas y descubriendo las verdades más profundas de su ser. Una travesía que, aunque llena de desafíos, nos deja una lección fundamental. La verdadera paz y libertad se encuentran cuando abrazamos quienes somos y nos rendimos al fluir natural de la vida. Si has disfrutado de este relato y los capítulos anteriores, quiero agradecerte profundamente por acompañarnos hasta el final. Recuerda que este es solo uno de muchos viajes que tenemos preparados para ti en Audio Mentores. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando publiquemos un nuevo audiolibro. También, si te ha gustado este contenido, no olvides darle like al vídeo y compartirlo con quienes crees que disfrutarían de estos relatos. Tu apoyo es invaluable para que podamos seguir creando contenido que te inspire y te acompañe en cada paso de tu camino. Si tienes alguna sugerencia, comentario o libro que te gustaría escuchar, déjalo en los comentarios. Estaremos encantados de escuchar tu opinión y mejorar cada vez más. Te agradecemos por ser parte de Audio Mentors. Sigue acompañándonos en esta travesía de aprendizaje, reflexión y crecimiento personal. Hasta la próxima, y que tu viaje interior sea tan enriquecedor como el de Ángel Pitou. Nos vemos en el siguiente capítulo.